Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video sobre cómo crear públicos para tu funnel de Meta Ads. La idea de este video es que salgas entendiendo a la perfección qué es un funnel o también llamado embudo de ventas, cuáles son los distintos tipos de tráfico y cómo podemos hacer para crear esos públicos, para eso, o sea, esos tipos de públicos que pertenecen a esos distintos tipos de tráfico para poder llegar a las personas correctas con nuestras campañas publicitarias en la plataforma de Meta Ads. Permítanme apagar el aire acondicionado que hace un ruido tremendo. Entonces, vamos a ver cuatro cosas, perdón. Primero vamos a ver qué es un funnel. Segundo, vamos a ver cuáles son los distintos tipos de tráfico. Tercero, vamos a ver cómo crear los públicos que pertenecen a esos distintos tipos de tráfico en Meta Ads. Y por último, vamos a ver cómo distribuir nuestro presupuesto de inversión en publicidad, que este es un bonus, es algo que estoy agregando solo porque entiendo que si hacemos campañas en Meta para estos públicos tenemos que asignarle una división de nuestro presupuesto correcto porque si no vamos a estar desperdiciándolo. Así que para no dar más vueltas y que sea un video conciso, voy a tratar de que sean 15 minutos como máximo 20, así que vamos a avanzar. Lo primero, ¿qué es un funnel o embudo de ventas? Para eso se suele utilizar un gráfico, ¿sí?, que tiene la forma de un embudo, y este gráfico sirve para mostrar de manera sencilla los distintos niveles de conciencia, también conocido como distintos tipos de tráfico, ¿no? Se dice que cuando una persona pertenece al tráfico frío, tiene un nivel de conciencia bajo, es decir, probablemente no conozca nuestro negocio, ¿sí? Se dice que cuando la persona que le mostrás publicidad pertenece al tráfico templado, probablemente ya tenga algo de conciencia sobre tu negocio. Y cuando la persona pertenece al tráfico cálido, ya tiene un nivel de conciencia alto. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de niveles de conciencia? Básicamente, nivel de conciencia significa qué tan consciente es la persona que está viendo la publicidad de tu marca o tu negocio, ¿sí? ¿Cuánto conoce o no, porque puede que ni siquiera lo conozca, no lo haya escuchado jamás, a tu negocio? Entonces es muy importante porque no es lo mismo hablarle a una persona que desconoce absolutamente tu negocio, ¿sí?, que probablemente como no lo conoce no te compre, a una persona que ya pertenece al tráfico cálido, que tiene un nivel de conciencia muy alto, ya sea porque visitó tu web, agregó productos al carrito, etc. Entonces, para eso sirve el embudo, para identificar los distintos niveles de conciencia que tienen las personas respecto de nuestro negocio. Como todo negocio, tenemos los tres tráficos, ¿sí? A menos que seas Nike, que es mundialmente reconocido, ¿sí? Cualquier persona le decís Nike, le decís Coca-Cola y probablemente lo conozcas, salvo que estés en una isla aislado y hayas vivido toda tu vida en una isla sin acceso a internet o a la televisión, a la red satelital. Pero todo el mundo conoce Nike, conoce Adidas, conoce Coca-Cola. Bueno, nosotros pertenecemos al nivel de conciencia medio y alto respecto de esas marcas mundialmente reconocidas. Pero cuando hablamos de nuestros negocios, que tienen un posicionamiento muy bajo, siempre la gran mayoría de personas pertenecen al nivel de conciencia bajo, medio, y tenemos un grupo pequeño de personas que conocen nuestro negocio y que están cercanas a comprarnos. Entonces, básicamente de eso se trata el embudo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que crear los distintos públicos que pertenecen a estos tres niveles de conciencia, estos tres tipos de tráfico, y para eso usamos el administrador de anuncios de Meta, ¿sí?, donde nosotros podemos elegir grupos de personas a los cuales enviarles la publicidad. Entonces, básicamente entendiendo esto, ¿sí?, entendiendo qué es un funnel, entendiendo cuáles son los distintos tipos de tráfico, que es lo que vimos recién, el paso siguiente es crear los públicos que van dentro de estos tres tipos de tráfico, ¿sí? Para eso, yo lo que voy a hacer es escribir primero acá cuáles son los tipos de tráfico y qué público podríamos crear en Meta para esos distintos tipos de tráfico. Entonces, para tráfico frío vamos a crear algunos, para tráfico templado vamos a crear otros y para tráfico cálido otros, ¿sí? Yo les voy a dar opciones de lo que podrían llegar a crear,
y vamos a crear uno de ejemplo para no hacer un video tan largo, pero básicamente les voy a enseñar a hacer los 3 tipos de públicos que podemos crear en Meta. En tráfico frío, cuando hablamos de personas que no nos conocen, tenemos distintos públicos que podemos crear en Meta de gente que no nos conoce. Por ejemplo, podemos crear públicos por intereses. ¿Sí? Elegimos intereses que tengan las personas relacionadas a nuestro negocio, como por ejemplo, si vendo indumentaria, si vendo calzado, muy probablemente podemos elegir personas que tengan interés por la moda, por el diseño, por gafas, por perfumes, ¿sí? Porque está todo muy relacionado, son nichos que si hablamos de perfumería y gafas, estamos hablando de otro tipo de producto, están relacionados al nicho de la moda, ¿sí? Porque muchas veces tienen un diseño, son estéticos, etc. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de públicos por interés. También podrían ser públicos similares. ¿Sí? Nosotros lo que podemos hacer es tomar un origen, como pueden ser nuestros seguidores de Instagram, y buscar personas similares a nuestros seguidores de Instagram. Entonces, esas personas similares pertenecen al tráfico frío porque no conocen nuestra marca. ¿Sí? Esos son los tipos de públicos fríos que podríamos crear. Después, en cuanto a públicos templados, podríamos crear públicos personalizados, ¿sí? Con foco en nuestra web. Después podemos crear públicos personalizados donde la base sea nuestro Instagram, y también podemos crear públicos personalizados donde nuestra base sea Facebook, por ejemplo. Entonces podemos elegir las personas que sean similares. ¿Dónde está? Acá. Está costando encontrar acá. Podemos encontrar las personas que sean similares a nuestros seguidores de Instagram, similares a nuestros seguidores de nuestra fanpage en Facebook, etc. Y después en tráfico cálido, ¿sí? Acá ya están las personas que, por ejemplo, también son públicos personalizados, web, pero quizás un poco más avanzado, ¿sí? Ya agregaron algún producto al carrito o vamos a ponerlo exactamente lo mismo, ¿sí? Perdón, acá, web, pero en lugar de agregar al carrito, iniciaron compra, y podemos poner también los que compraron. Entonces, fíjense la diferencia entre estos tipos de públicos, ¿no? Tenemos públicos por intereses que no conocen nuestra marca, tenemos públicos personalizados, ¿sí? De gente que quizás conoció nuestra web, visitó nuestra web, pero no hizo más que visitarla, o nos empezó a seguir en Instagram, o nos empezó a seguir en Facebook, o interactuó con nuestras cuentas. Y después tenemos este público que son personas que ya agregaron un producto a ese carrito, iniciaron una compra, o hasta incluso compraron. Entonces la intención de compra es distinta. Entonces vos le tenés que hablar diferente a una persona que no conoce tu marca respecto de una persona que ya tuvo intención de compra y agregó productos al carrito. Quizás a la persona que agregó productos al carrito le puedes mostrar un anuncio con un cupón de descuento para que termine su compra. Y a la persona que no conoce tu marca le puedes contar una historia diciéndole: somos tal marca, empezamos en tal año, nos dedicamos a hacer tal y tal cosa para facilitarte tal aspecto de tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los niveles de comunicación, los niveles de conciencia, perdón, implica comunicarnos de manera distinta a cada uno de estos públicos. Por eso es tan importante crearlos. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear uno de cada uno de estos. Del tráfico frío voy a crear dos. Voy a crear por intereses y voy a crear el similar, porque son dos públicos muy interesantes. Y después de tráfico templado voy a crear uno, y también voy a crear uno de tráfico cálido. Si puedo, porque en realidad el ejemplo que voy a usar de página no me va a permitir, porque es una página que no tiene ventas ni nada, ni productos agregados al carrito, pero por lo menos lo voy a simular, ¿sí? Lo que sí voy a poder crear quizás es público personalizado de personas que visitaron, personas que interactuaron con mi Instagram o que interactuaron con mi fanpage. Así que vamos a eso. Muy bien, acá estamos dentro del administrador de anuncios de Meta, como pueden ver acá. Y básicamente lo que tenemos que hacer, esta es una cuenta absolutamente nueva que creé para poder hacer videos y el curso de Meta que estamos haciendo ahora, para publicarlo dentro de muy poco, así que está todo vacío. Lo que vamos a hacer una vez que estés dentro de tu
administrador de anuncios que tenés que ingresar acá por si no sabías y tenés que estar logueado obviamente antes en Facebook para poder ingresar acá. Acá te tiene que aparecer tu cuenta publicitaria y te vas a ir de este lado donde dice públicos. Si no te aparece acá, vas a hacer clic acá y probablemente te aparezca o por acá arriba o por acá abajo. Fíjate que todos dicen lo mismo, público. Puede que diga también audiencia en lugar de público. Sea cual sea, este dibujito va a estar de las tres personitas. Vos haces clic en cualquiera de los tres y vas a ir al apartado para crear los públicos. Una vez que estés dentro vas a tener estas posibilidades que dicen público guardado. Esto básicamente es para poder crear los públicos por intereses. Después tenés público similar y público personalizado. Recordemos que vamos a crear tres. Público por intereses, público similar y vamos a crear uno de los públicos personalizados. ¿Sí? Principalmente creo que voy a crear este. Así que vamos acá. Vamos a crear primero un público guardado para crear el público por intereses. Acá lo que yo les recomiendo en principio es que cambien a las opciones de público original, lo que figura acá abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tipo de público que está creándose por defecto es un público Advantage. Es otro tipo de público que no te permite personalizarlo tanto. Así que les recomiendo que elijan esta opción y ahora sí hagan un público por intereses. Entonces acá le pueden poner un nombre que diga, no sé, por ejemplo, intereses. Voy a seguir con el ejemplo de moda porque es el nicho en el que yo trabajo. Moda, podemos poner hombres y mujeres de 18 a 40 años de Argentina. ¿Sí? Entonces yo ya en el nombre pongo todo lo que va a tener mi público. ¿Sí? Entonces acá lo que yo básicamente tengo que hacer es selecciono Argentina, selecciono el rango de edad. Si yo dije que iba a ser de 18 a 40, 18 a 40, hombres y mujeres, entonces dejo acá donde dice todos. Y acá podría elegir un idioma. Les recomiendo dejarlo vacío a menos que estén haciendo anuncios para el exterior y quieran elegir personas que sepan hablar solamente un idioma. Si no, les recomiendo que lo dejen así. Y acá es donde vamos a elegir los intereses en la segmentación detallada. ¿Sí? Acá nos quedó algo vacío, pero después les voy a explicar por qué queda vacío y qué pueden hacer si lo quieren completar. Pero vamos acá primero, agregar datos, y acá pueden poner los datos. Entonces acá lo que pueden hacer ustedes es buscar intereses que tengan las personas a las cuales ustedes quieran llegar. Entonces, si por ejemplo ustedes venden moda, como creamos este público de moda, lo que podemos hacer es marcas de moda. Entonces vamos a darle a las personas que tengan intereses en marcas de moda. Entonces acá nosotros lo que podemos hacer es poner, por ejemplo, nombres de marcas reconocidas a nivel mundial, como puede ser Nike, como puede ser Adidas. ¿Sí? Entonces acá fíjense en elegir intereses, ¿sí? Que no diga empresas, escuela, cargos, etcétera, que diga intereses. ¿Por qué? Si dice intereses, lo que significa es que son las personas que interactuaron o que siguen páginas relacionadas con Nike. Fíjense que acá dice descripción, personas que mostraron interés por páginas relacionadas con Nike, Inc., calzado o que le gustaron. ¿Sí? Entonces, elijan esto porque si eligen empresa, lo que va a pasar es que van a elegir llegarle a las personas que trabajan en Nike, que no necesariamente son personas que estén interesadas por la moda. Entonces, recuerden poner intereses. Y así pueden agregar más. ¿Sí? Pueden agregar Adidas y un montón de otras marcas. ¿Sí? Adidas, Adidas Original. Acá esta que dice intereses, ¿sí? O pueden pedirle sugerencias. Si apretan en sugerencias, les van a recomendar también marcas de moda. Fíjense, Puma, Vans, Reebok, Under Armour, Fila, bueno, y así. Entonces, ustedes pueden ir seleccionando distintas marcas de moda o, si quieren, pueden seleccionar otro tipo de cosas, ¿sí? Y lo importante es que se fijen acá el tamaño del público estimado. Esto es muy importante porque tenemos que tratar de crear públicos que sean bastante amplios. Fíjense que el tamaño sea amplio. ¿Y por qué hice todo esto y no completé esto de arriba? Fue adrede porque si yo completo acá algo, esto no me lo va a mostrar, ¿sí? Porque una vez que yo agrego públicos personalizados, Meta oculta los datos por una cuestión técnica de que los públicos personalizados, Meta tiene ciertas restricciones donde no puede mostrarlos, etc. Nada que sea relevante para el conocimiento que tenemos ahora, sino que simplemente nos interesa más conocer esto. Públicos personalizados se pueden excluir. Fíjense que acá dice agregar exclusiones. Nosotros podríamos excluir a las personas que nos siguen en Instagram. Entonces, si nosotros tenemos un público de personas que nos siguen en Instagram, nosotros podemos elegir excluirlas, es decir, no mostrarle
los anuncios que vayamos a dirigir a este público a los seguidores de Instagram, ¿sí? Pero es un poquito más avanzado también. Prefiero que no lo toquemos ahora para que no se haga tan extenso. Y aparte ya estamos llegando a los 15 minutos de video. Acá le damos crear y ya básicamente nos quedó creado el público por intereses. Otro de los públicos importantes antes de crear el similar va a ser el público personalizado. ¿Por qué lo vamos a crear antes que el similar al público personalizado? Porque el público personalizado es necesario para poder hacer el público similar que yo les voy a mostrar. Entonces, creo el público por intereses, voy a crear este público personalizado para que sepan cómo hacerlo y por último voy a crear el público similar. Entonces, público personalizado. Hacemos clic acá, crear público personalizado. Y acá puedes elegir el origen, es decir, de dónde va a sacar los datos meta para buscarme personas similares. ¿Sí? Entonces, nosotros acá podemos elegir el sitio web y luego elegir todas las personas que visitaron nuestro sitio web y que Meta busque personas similares a las personas que visitaron nuestro sitio web. Es una herramienta maravillosa. También podemos hacer este público personalizado de Instagram. Entonces nosotros seleccionamos nuestra cuenta de Instagram, vamos a siguiente. Acá me van a aparecer varias cuentas, pero yo voy a elegir la que usé específicamente para el curso, que es curso Meta 24/7. Entonces, el origen significa que este público personalizado se va a crear a partir de este origen, o sea, a partir de esta cuenta de Instagram. Y acá el evento implica elegir qué tipo de interacción tuvieron las personas con nuestra cuenta. Entonces acá nosotros tenemos la opción de elegir a todas las personas que empezaron a seguir esta cuenta profesional. Entonces, si selecciono esta opción, me va a elegir a todos los seguidores de esta cuenta de Instagram, o podemos seleccionar todas las personas que interactuaron con esta cuenta profesional. Entonces, todas las personas que hayan dejado un like, guardado un posteo, comentado un posteo o que me hayan enviado un mensaje, van a estar dentro de este público, ¿sí? Entonces, vamos a elegir la opción primera. Y acá, si selecciono todos los seguidores, no me deja poner un rango de tiempo, ¿sí? Porque me va a elegir a todos los seguidores. Ahora, si yo pongo las personas que interactuaron, me permite poner esto de retención del público, que significa cuánto tiempo de retención querés seleccionar, ¿sí? Entonces, las personas que interactuaron con esta cuenta profesional, ¿en cuánto tiempo? ¿En los últimos 365 días? ¿En los últimos 300 días? ¿En los últimos 30 días? Bueno, ahí vos podés elegir el tiempo. Entonces Meta lo que va a hacer es buscar todas las personas que interactuaron con esta cuenta profesional en los últimos 30 días, ¿sí? Por eso es importante el tema del tiempo. Pero como vamos a poner los seguidores, no nos va a pedir ningún rango de tiempo, sino que simplemente va a seleccionar todos nuestros seguidores y va a crear un público a partir de eso. Y acá lo último que hacemos es darle un nombre. Entonces ponemos seguidores de Instagram y ahí le damos crear público, ¿sí? Puede que no tenga ningún seguidor esto, pero de todas maneras me lo va a crear. Le vamos a dar listo. ¿Qué diferencias hay entre el público personalizado? Una diferencia clave, y el público guardado es que el público personalizado, como tiene que recolectar datos meta de nuestros activos, como la cuenta de Instagram, tardan un poquito más en crearse, ¿sí? Tardan hasta 3 días, ¿sí? Entonces te va a aparecer siempre creación en curso, y si vamos acá dice estamos asociando a tu público, ¿sí? Y te dice que puede tardar hasta 3 días. En cambio el otro, el público de intereses, fíjense que ya está listo para usar. Por último, recuerden que íbamos a crear a partir de este público personalizado el público similar. Entonces hacemos clic acá en crear público y seleccionamos público similar. Y acá lo que tenemos que hacer nosotros es seleccionar un origen, o sea, a partir de dónde Meta va a tomar los datos para buscar personas parecidas o similares. Entonces acá nosotros lo que podemos hacer es elegir nuestro píxel, por ejemplo, para buscar personas similares a quienes visitaron nuestro sitio web, o como voy a hacer yo, vamos a poner otros orígenes y voy a buscar el público personalizado que acabo de crear, que es este, seguidores de Instagram. Entonces yo a partir de este público personalizado puedo crear un público similar. Entonces selecciono qué lugar quiero. Acá puedo seleccionar una provincia o un país. Voy a poner Argentina. No pueden seleccionar ciudades, es a nivel regional solamente. Entonces selecciono Argentina. Puedo agregar más si quisiera. Por ejemplo, si quiero Chile, ¿sí? Pero en este caso lo voy a dejar solo en Argentina. Y acá, esto es muy importante, muy interesante, tenemos que elegir
el nivel de similitud que queremos que tengan estas personas, ¿sí? Cuanto más chico es este porcentaje, más similares son las personas a este origen. Entonces, acá tenemos el 1% más parecidos a nuestros seguidores. Acá tenemos el 2%. Obviamente son más personas, pero a mayor porcentaje, menor es la similitud. Entonces, si seleccionamos un público muy amplio, vamos a tener un público mucho más grande, lo cual está bueno, pero obviamente no son tan similares, ¿sí? Puede que no tengan tanta similitud a nuestros seguidores, entonces puede ser un público más amplio, menos calificado. Pero les recomiendo siempre que hagan públicos amplios porque vamos a llegar a mayor cantidad de personas y vamos a tener más chances de impactar con nuestros anuncios. Les recomiendo usar entre 5 y 10%. ¿Sí? En este caso yo voy a dejar el de 10%, le damos clic a crear y listo, ya tenemos también el público creado, el público similar. Entonces tenemos un público por intereses, un público similar para hacer campañas de tráfico frío y un público personalizado para hacer campañas de tráfico templado. Conforme nosotros vayamos llenando nuestro píxel de datos, vamos a poder ir creando estos públicos personalizados de personas que agregaron productos al carrito, que iniciaron una compra o que compraron. Si no tenemos datos en nuestro píxel, esto va a ser imposible, así que no les puedo mostrar esto porque en esta cuenta no tengo datos en el píxel. Pero sí, podríamos arrancar a hacer campañas para llegar a estas personas de tráfico frío y tráfico templado. Y una vez que estas personas empiezan a convertir, empiezan a comprar, ahí pasarían a ser parte del tráfico cálido, o por lo menos que empiecen a agregar productos al carrito, y ahí yo puedo crear un público y llegarles con campañas, ¿sí? Lo último, y con esto cierro, voy a poner pausa y voy a poner la camarita. Con esto cierro entonces, les voy a hablar un poco de cómo distribuir nuestro presupuesto de inversión en publicidad. Así que, básicamente, me voy a poner acá en el medio. Es muy importante que el presupuesto de publicidad lo enfoquen en un principio casi en su totalidad en tráfico frío, porque al ser un negocio nuevo, que estás empezando a hacer publicidad, lo ideal es que llegues a mucha cantidad de gente, ¿sí? Y te hagas un poco conocido antes de salir a vender. Así que es muy importante que casi la totalidad de tu presupuesto vaya enfocado en tráfico frío, ¿sí? Ya sea por intereses, similares, etc. Si ya tenés cierto posicionamiento, si ya estás hace un tiempo en redes, te recomiendo que vayas con un presupuesto 70-30. El 70% enfocado en tráfico frío y un 30% enfocado en tráfico templado barra cálido, ¿sí? Así que distribuí de esa manera, idealmente el presupuesto, me voy a correr acá, para que un 70% vaya acá y un 30% vaya acá. Y si ya tenés pero bastante trabajado el píxel, podrías hacer un 60-40, donde el 60% vaya acá, ¿sí? Entonces, si tenés 100.000 pesos para invertir, 60.000 tendrían que ir acá, a estos públicos, y 40.000 a estos otros, ¿sí? Podés hacer 20 y 20. Obviamente 100.000 pesos es muy poco, pero para arrancar y hacerlo por tu cuenta está bastante bien. Yo te recomiendo que inviertas más, pero bueno, tampoco puedes arriesgar tanto dado que estás aprendiendo. Entonces, de vuelta, si estás empezando, te diría que el 100% vaya acá, si estás arrancando. Si ya estás un poquito más avanzado, ¿sí? Y tenés al menos, no sé, 500 personas que te compraron, bueno, ahí ya podríamos hablar de crear este tipo de públicos, ¿sí? Si tenés una cuenta de Instagram un poco más trabajada, podrías crear públicos o una fanpage, ya podrías empezar a crear este tipo de públicos personalizados, pero si tenés muy poquitas personas acá, muy poquitos seguidores o muy poquitas interacciones, crear públicos personalizados no está tan bueno porque vas a saturarlos muy rápido, o sea, les vas a aparecer muchas veces con la misma publicidad a las mismas personas y las vas a cansar de alguna forma, ¿sí? No queremos ser pesados, queremos simplemente vender y para eso necesitamos mucho volumen de personas interesadas. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video, déjenme un comentario respecto de qué les pareció este video, si les gusta este tipo de videos que si bien son un poco más técnicos y aburridos que los videos clásicos de YouTube, tienen mucha info de valor, espero que les haya gustado, que les empiece a copar este tipo de contenido porque a mí me encanta hacerlo, así que déjenme abajo qué les pareció, qué otro tema les gustaría escuchar o ver en mis videos y nos vemos en el próximo. Chau, chau.